Hola, ¿cómo están todos? Soy José Víctor Dugán de Ecclesia Family, pastor de Ecclesia Miami, y para mí es un privilegio poder ser parte de Líderes Latinoamérica. Estoy muy agradecido por la invitación que me hace mi amigo Pastor Chiqui Amador de la Iglesia Restoration ahí en Barranquilla, Colombia, y quiero mandarles un abrazo especial a él y a todo el equipo que ha hecho posible esta conferencia tan importante para este tiempo. Y bueno, hay un tema que Dios puso en mi corazón y llevo digiriéndolo de un tiempo para acá, y es lo que ha estado dando vueltas en mi mente y es lo que quisiera compartirles hoy. Hace un tiempo atrás, ya unos años, Dios nos permitió a mi esposa y a mí pastorear una iglesia muy importante de varias miles de personas, y en el año 2010 al 2011 el Señor nos habló a mi esposa y a mí de soltar esa iglesia y salir de pastorear una comunidad local, y nosotros no entendíamos en el momento por qué Dios nos estaba mandando a hacer eso. Pero una vez que salimos, empezamos a notar y a entender un principio que es inevitable, y es que cuando uno lleva mucho tiempo siendo parte de un sistema, uno empieza a perder la capacidad de darse cuenta o notar las cosas de ese sistema que no están funcionando bien. Y nosotros, de alguna otra manera, Dios como que nos sacó de lo que yo llamo esa burbuja evangélica, ¿verdad? Y empezamos a notar unas cosas en la iglesia que no estaba bien. De manera especial notamos que había una enfermedad tremenda en el liderazgo, que había una tendencia general en el liderazgo a la depresión, a los ataques de ansiedad, ataques de pánico, aún inclusive grandes líderes quitándose la vida. También notamos que la iglesia había perdido conexión con las nuevas generaciones y que las nuevas generaciones no querían venir a la iglesia, y los que ya estaban, pues básicamente estaban saliendo en masa de la iglesia, no querían ser ya parte de ella. Y tercero, notamos que la iglesia cada vez participaba menos en la construcción social. En pocas palabras, lo que notamos era que se había generado un abismo enorme entre la iglesia y ese mundo al cual Jesús nos había mandado a impactar. La Biblia, Jesús dijo: Padre, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Entonces, ese abismo empezó a causar una ineficacia y una incapacidad en la iglesia de poder cumplir con la misión que Dios nos delegó, que no es establecer grandes ministerios. Nuestra misión es una misión de transformación social, de transformación comunitaria a través del amor y la verdad de Dios. ¿Qué sucede? Que con el tiempo la iglesia se fue convirtiendo en un club exclusivo para creyentes, donde aquellas personas de afuera que necesitan desesperadamente el amor de Dios no se sienten bienvenidos, no les cuesta mucho trabajo llegar a una iglesia porque sienten que no se identifican con el mensaje y que el idioma que la iglesia habla de alguna otra manera no apela a los problemas diarios que ellos están viviendo. Entonces, Dios empezó a poner un tema en mi corazón acerca de la importancia de que la iglesia aprendiera a ser un lugar donde todo el mundo se siente bienvenido, no solamente aquellos que piensan como nosotros, ¿verdad? Un lugar donde todo el mundo se siente bienvenido, amado y aceptado sin importar su condición, sin importar sus niveles de moralidad, sin importar si conocen o no a Dios, si piensan como nosotros. Y yo empecé a entender que la única manera que podíamos ser ese agente de transformación era cuando en nuestra familia espiritual todo el mundo se sintiera bienvenido y capacitado para acercarse a ese Dios que es el único que realmente puede cambiar las vidas. Y yo quiero traer un pasaje que es muy conocido dentro del ámbito cristiano, y es Juan 3:16, pero lo quiero traer de una versión que es la traducción en lenguaje actual, donde dice que Dios amó tanto a la gente, dice Jesús, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo aquel que cree en mí no se muera, sino que tenga vida eterna. Y quiero hacer un desglose un poquito de este versículo. Dice: Dios amó tanto. Esa frase amó tanto, del griego agapao, significa amar con un sentido moral y social. Así lo define la Biblia. Porque a veces nosotros pensamos en el amor ágape como un amor espiritual, como abstracto, místico, y cuando la Biblia define la manera como Dios ama, y Dios amó al mundo, dice que lo amó con ese amor agapao, que es un amor con sentido moral y social. ¿Qué quiero decir? Que el amor de Dios es un amor espiritual que nace en el ambiente o en la dimensión espiritual,
pero que se manifiesta en el mundo real natural. Es un amor que tiene un impacto social y moral en la vida real de las personas. Entonces, si nosotros queremos cumplir la misión que Dios nos ha enviado a cumplir, especialmente en los tiempos de crisis que estamos viviendo, la iglesia tiene que aprender a amar con el amor de Dios, que es un amor que nace en el Espíritu, pero que tiene una manifestación real en el mundo natural, en lo social, en lo moral. La gente debe ser tocada de manera real con el amor de Dios. Y luego dice que Dios amó tanto a la gente. Y me impacta mucho porque no habla de edificios, no habla de instituciones, no habla de denominaciones, habla de personas. Todo lo que Jesús hizo y todo lo que Dios hace, lo hace por la gente. ¿Qué quiero decirte con esto? Algo muy importante, que en el corazón del Padre no hay edificios, lo que hay son personas. ¿Ok? Y yo creo que a la iglesia se le ha olvidado un poco esto. A veces pareciera que la institución eclesiástica está más interesada en formar grandes imperios que en tocar a las personas. Recordémonos que en el corazón de Dios hay personas, no hay edificios. Y luego dice, de tal manera amó Dios, ¿verdad? Agapao, un amor que nace en el espíritu, pero que se manifiesta en el ámbito social y moral, a la gente, a las personas, dice, de este mundo. Esa palabra mundo, del griego cosmos, significa orden, significa sistema, sistema moral, estructura, orden. Entonces, me impacta que Dios amó y ama a la gente que vive en un sistema y en un orden que es opuesto a Él. Tenemos que entender esto y digerir esto un poco. ¿Ok? Dios, el amor de Dios es algo tan especial y tan espectacular que tiene la capacidad de separar a la gente que Él ama del sistema que es contrario a Él, a su manera de pensar, a sus propósitos y a sus diseños. Dios no tiene problemas amando a personas que viven de acuerdo a ese sistema, que están a favor de ese sistema y en contra del sistema de Dios. Esa gente que vive en ese sistema opuesto a Dios, en ese cosmos, esa es la gente que Dios amó. Para esa gente fue que Dios envió a Jesús. Entonces, la iglesia que quiere cerrar este abismo entre la iglesia y el mundo al cual hemos sido llamados a impactar para poder cumplir con nuestra misión, tenemos que madurar en nuestra capacidad de amar. Tenemos que llegar al punto donde el sistema que la gente le gusta, un sistema contrario a Dios, con el cual ellos están de acuerdo, ese sistema no nos impida amar a la gente que vive en ese sistema. Y por alguna razón pareciera que nos molesta tanto ese sistema, que estamos incapacitados para amar a la gente que vive en ese sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que tratamos de sacarlos rápido del sistema y traérnoslos a la burbuja evangélica, porque ahí nos es más fácil amarlos, porque no están en medio de los desórdenes que tanto nos molestan, que tanto nos incomodan, que sentimos que si los amamos en ese sistema, de alguna otra manera, ellos van a dañar el orden que tanto nos ha costado implementar en nuestros clubes sociales llamados iglesias. Y resulta que la Biblia dice que Dios amó a esa gente y los amó en ese sistema, ¿ok? Viviendo de acuerdo a ese cosmos. Ahí es donde Dios los amó y ahí es donde Dios envió a Jesús y ahí es donde Jesús nos está enviando a nosotros. Entonces, si nosotros queremos cerrar esa brecha que nos impide llegar al mundo, necesitamos cambiar un paradigma que es el que nos ha impedido amar a esas personas en ese sistema. Si ves, es un paradigma que nos lleva a querer sacarlos, que nos lleva a querer cambiarlos antes de amarlos. Es un paradigma que por dentro nos dice, tienes que enseñarle a pensar como tú, a vestirse como tú, a que le guste tu música, a hablar en tu jerga evangélica para que ellos se merezcan ser parte de tu familia. Hay un paradigma muy errado y antibíblico que ha marcado el corazón de la iglesia y la cultura de la iglesia por generaciones, y ese paradigma es el que alimenta esa brecha de separación entre la iglesia y el mundo. Tú dirás, José Víctor, ¿cuál es ese paradigma? Te voy a explicar. Ese paradigma es que la iglesia ha colocado la verdad antes que la gracia de Dios. Oye esto, la iglesia ha cometido el error, y antes de que me cuelgues o me crucifiques por hereje, déjame explicar, la iglesia ha cometido el error, ¿verdad?, en su misión, en su manifestación de la vida de Jesús, en la construcción del reino. La iglesia ha cometido el error de colocar la verdad antes de la gracia.
en la construcción del reino. Y siempre que coloquemos la verdad antes que la gracia, estaremos promoviendo una separación entre la iglesia y el campo misionero al cual ha sido enviada, y estaremos promoviendo que la gente que no conoce a Dios esté incapacitada para acercarse a Dios. Por mucho que gritemos, por muchos programas de televisión que hagamos, ¿verdad? Por mucho que prediquemos, no podremos sanar esa separación. ¿De dónde yo saco esto? Te voy a explicar. Hay varios lugares en la Biblia, pero quiero tomar un versículo en especial que está en Juan capítulo 1, versículo 14, donde dice que el verbo, hablando de Jesús, ¿verdad? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Quiero que notes, ¿verdad?, que cuando Jesús vino a la tierra, ese verbo se hizo una realidad. Estamos hablando del amor agapao, ¿verdad? Ese amor espiritual que impacta lo natural. Fíjate que Dios Espíritu se hizo carne, ese amor, ¿verdad?, espiritual se hizo una realidad y se metió en el mundo real de la gente, ¿verdad? Y esa gloria invadió, ¿verdad?, el territorio de los seres humanos. El Dios divino eterno se vistió de carne humana para poder introducirse en la vida real de las personas. Y dice que ahí llevó su gloria sanadora, su gloria restauradora, la gloria que puede sanar un matrimonio, la gloria que restaura la esperanza, la gloria que produce paz. O sea, la gloria de Dios, que es la que puede transformar vidas, familias y comunidades, ¿ok? Pero dice que esa gloria de Jesús estaba identificada, o se mostraba llena de gracia y verdad. Entonces, si nosotros queremos ser una representación de esa gloria, si nosotros queremos llevar la vida de Jesús a donde vive la gente y queremos cerrar esa brecha de separación que nos impide impactar a la gente con la vida de Jesús, nosotros necesitamos entender que en la construcción del reino, la iglesia debe ir en esta secuencia: gracia y verdad, no verdad y gracia. La gracia siempre debe ir primero en la construcción del reino. Tú te preguntarás, ¿por qué tiene que ir la gracia primero? Muy fácil, porque es imposible que una persona pecadora que se siente lejos de Dios abrace en su corazón la verdad de Dios si primero no conoce la gracia de Dios. Quiero que escuches eso. Es imposible que los seres humanos que están lejos de Dios se acerquen a donde Dios, a abrazar una manera de pensar diferente, un sistema diferente, algo que es opuesto a lo que ellos han entendido, aprendido y conocido toda su vida por tradición, por crianza, por lo que sea. Es imposible que ellos renuncien a eso y abracen lo que Dios les está enseñando a través de la iglesia si primero ellos no conocen la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia de Dios. O sea, al único trono que una persona se acerca confiadamente, sin temor de ser juzgada, rechazada, ¿verdad?, y desechada o condenada, es al trono de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el amor incondicional del Padre. La gracia es cuando la iglesia le enseña a la gente que no hay nada que un ser humano pueda hacer que haga que Dios los deje de amar. No hay pecado lo suficientemente grande que haga que el Padre lo deje de amar. La gracia es cuando la gente entiende que el amor de Dios es verdaderamente incondicional. Y es como cuando, ¿verdad? El ejemplo que yo doy es como si el padre le dijera a la persona, y es como yo le digo a mis hijos. Yo le digo a mi hijo Daniel, por ejemplo, le digo: Daniel, no hay nada bueno que tú puedas hacer que me haga amarte más. Y no hay nada malo que puedas hacer que me haga amarte menos, porque yo no te amo por lo que haces, yo te amo por quien tú eres mi hijo. Entonces, hasta que nosotros como iglesia no empecemos a construir el reino, primero colocando un fundamento de gracia, de amor incondicional, nosotros no podremos cerrar esa brecha y atraer a aquellos que están lejos de Dios. Solamente atraeremos a cristianos. La iglesia seguirá creciendo por rotación de creyentes que se aburren de su iglesia, salen de pelea con su pastor, entonces se mudan a la nueva iglesia del barrio, a la nueva iglesia de la ciudad, y mientras las iglesias siguen rotándose a la gente, el mundo se sigue perdiendo, la gente sigue desesperada sin conocer la vida maravillosa que Dios tiene para ellos en Cristo Jesús. Entonces, es hora de que la iglesia entienda que tiene que enfocarse en ver cómo alcanza a la gente que está afuera, en vez de andar con ese temor de perder a los que ya tiene adentro. Pero para eso necesitamos entender que la construcción del reino es en esa secuencia: gracia
y verdad. La gracia es el fundamento sobre el cual se edifica el edificio de la verdad. Si queremos que la gente que no conoce a Dios abrace la verdad de Dios con confianza y de una manera genuina, primero necesitamos enseñarles acerca del amor incondicional del Padre. ¿Qué sucede cuando nosotros, en vez de enseñar gracia y verdad, enseñamos verdad y gracia? O sea, ¿qué sucede cuando por temor a que la gente se vaya a pecar o por temor a que la gente se aproveche del amor incondicional de Dios para hacer lo que no deben hacer, entonces empezamos a enseñar solamente cambios de conducta, ¿verdad? La verdad de Dios. Dios dice que debes pensar así, Dios dice que debes vestirte de esta manera, Dios dice que no escuches esta música, solo escucha esta, Dios dice que tienes que hablar de esta manera, este es el argot evangélico como hay que hablar. Y cuando nosotros empezamos a presionar a la gente, entre comillas, a cambiar su conducta o a cambiar su manera de pensar o tratar de alguna manera promover que abracen la verdad de Dios por encima de su manera de pensar, sin conocer la gracia, lo que nosotros estamos haciendo es promoviendo la hipocresía y la doble vida. Tienen que entender eso. Toda persona que trata de abrazar la verdad sin conocer la gracia va camino a la hipocresía, va camino al legalismo y va camino a la religión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando tú no conoces el amor de Dios y tratas de vivir en la verdad de Dios, lo único que tratas de hacer es ver cómo tú imitas el comportamiento de ese lugar, esa comunidad espiritual a la que tú perteneces, para no sentirte rechazado por Dios, para no sentir que Dios te condena, para no sentir que eres el diferente de esa comunidad. Entonces, cuando venimos a ver, la gente empieza a vivir una doble vida, no necesariamente una vida de pecado, pero sí una vida oculta, una vida donde no pueden decir la verdad, donde no pueden mostrarse como son realmente, porque la verdad sin la gracia como fundamento, produce que la gente viva en temor y en vergüenza. Fue exactamente lo que le pasó a Adán, ¿verdad? Al principio, donde la Biblia dice que en el momento, ¿verdad?, que Adán pecó, lo primero que hizo fue taparse, buscar algo para taparse porque le empezó a dar vergüenza su desnudez. ¿Ok? Si ves, tener conciencia de su desnudez le dio vergüenza y en vez de acercarse a Dios lo que hizo fue taparse. Y luego cuando Dios lo empezó a buscar y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Adán dijo lo siguiente, tuve miedo y me escondí. Entonces cuando nosotros fundamentamos la iglesia sobre la verdad y no sobre la gracia, producimos una comunidad llena de vergüenza y temor. O sea, una comunidad de gente tapada y una comunidad de gente escondida. No se atreven a decir que están en depresión porque van a ser juzgados como malos cristianos que no tienen fe o que no tienen vida de oración. No se atreven a decir que están luchando con la pornografía o con la inmoralidad sexual o con el homosexualismo. O sea, no se atreven a decir. ¿Por qué? Porque la iglesia lamentablemente le ha dado más importancia a que la gente piense como nosotros a que la gente se acerque a Dios. Entonces, oigan esto. Dios no puede transformar a nadie si esa persona no se acerca a Él confiadamente y transparentemente mostrando su realidad. Entonces, cuando la iglesia fundamenta su evangelio sobre la verdad primero, en vez de la gracia, nosotros le estamos impidiendo a la gente acercarse a Dios con transparencia, como son, y le estamos impidiendo a Dios hacer una obra genuina en las personas. Nosotros, nuestra labor, y yo lo entendí, la labor de la iglesia no es cambiar a la gente. La Biblia no dice que Dios le dio a la iglesia el ministerio de la santificación. La Biblia dice que Dios le entregó a la iglesia el ministerio de la reconciliación. Nuestra labor no es cambiar la manera de pensar de la gente. Nuestra labor no es cambiar la manera de vivir de la gente. Nuestra labor es ser un puente para que la gente se pueda acercar a Dios, que es el único que los puede cambiar y el único que puede cambiar su manera de pensar. Entonces, la iglesia debe entender que hay un paradigma que hay que cambiar si queremos cerrar la brecha que ha separado a la iglesia de ese campo misionero al cual Dios nos envió. Y para eso necesitamos cambiar ese paradigma. Nosotros no debemos presentar a Jesús lleno de verdad y gracia, sino presentar un Cristo lleno de gracia y verdad. Amor incondicional primero. Tenemos que aprender a aceptar a la gente en la familia tal y como son, que se sientan bienvenidos, no importa los pecados que tengan. Y en ese ambiente de permanecer y sentirme parte, los exponemos, ¿verdad?, de una manera genuina y transparente a una relación real con Dios, donde Dios puede hacer la obra de transformarlos de verdad. Hasta que la iglesia no aprenda a cambiar este paradigma y no aprenda a ser una manifestación de la gracia de Dios,
del amor incondicional de Dios y sobre esa gracia construir la verdad de Dios y los diseños de Dios, se seguirá agrandando ese abismo que nos separa del mundo. Cada vez seremos más ineficaces, cada vez habrá más líderes enfermos que no se atreverán a hablar su verdad, cada vez los jóvenes se sentirán menos conectados con la iglesia y cada vez participaremos menos en la construcción social. Le pido a Dios que esto que estamos viviendo como en el mundo entero y la iglesia a través de la crisis de la pandemia del coronavirus nos sirva para entender que Dios quiere usar esto para alinear el corazón de su iglesia de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a sus diseños. Y que de una vez por todas aprendamos a hacer esa manifestación del amor de Dios, ¿verdad? En un sentido moral y social, ese amor espiritual que se vuelve real a través de un evangelio lleno de gracia y lleno de verdad. Ese es el equilibrio. Primero la gracia, amor incondicional, y luego la verdad sobre esa gracia. Eso es lo que permite edificar comunidades saludables donde se ve la gloria de Dios y las vidas, las familias y las ciudades son transformadas. Que Dios te bendiga. Bye.